Bien, en la última clase hemos analizado las dos vías de iniciación de la apoptosis, que era la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o receptor de muerte del factor de necrosis tumoral a través de la membrana celular, membrana plasmática. Estas dos vías terminaban eh, juntas hasta llegar a la fase de ejecución de la apoptosis. Esta es la fase de ejecución, es la fase final de la apoptosis, donde confluyen las dos vías de la apoptosis. En este tipo de la fase de ejecución participan las caspasas ejecutoras, que son la 3 y la 6. Estas caspasas ejecutoras terminan activando a las endonucleasas citoplasmáticas para que estas endonucleasas puedan fragmentar el núcleo, pero es una fragmentación del núcleo en fragmentos grandes que se llaman fragmentos nucleosomales. Las caspasas actúan, estas caspasas ejecutoras, actúan como proteasas y degradan a las proteínas estructurales del citoplasma, del citoesqueleto. No se meten con las proteínas de las membranas. ¿Cómo se eliminan las células muertas? Las células muertas por apoptosis se fragmentan en cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos dice que realizan un cambio bioquímico en la membrana plasmática porque están rodeadas de la fosfatidilcerina, que es una sustancia que va a reconocer el macrófago para poderla fagocitar y luego desintegrar este cuerpo apoptótico a través de las enzimas lisosómicas para ser eliminadas, sin provocar ninguna reacción inflamatoria. Pero también se ha visto que hay algunos cuerpos apoptóticos que presentan trombospondina, que también son reconocidos por los macrófagos. ¿Qué son las caspasas? Las caspasas son proteasas de tipo cisteína que solamente atacan a las proteínas del citoplasma celular. Estamos hablando de estas dos vías mitocondriales, ¿no es cierto? Dos vías de inicio de la apoptosis, la vía mitocondrial intrínseca, la vía del receptor de muerte o extrínseca que se encuentra en la membrana plasmática. Por la vía mitocondrial se inicia la apoptosis por este tipo de estímulos. Supresión de los factores de crecimiento, daño del ADN por irradiaciones, toxinas, o sea, mutación del ADN, la acumulación de proteínas mal plegadas, todo eso va a ser estímulos que van a ser capturadas por los sensores de la familia BCLA2 y la familia de la BCLA2 son proapoptóticas que van a permitir alterar la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial, permitiendo la salida de la caspasa, la citocromo C, y la citocromo C va a ir a unirse a la PAP1 formando el apoptosoma, y estos son los que van a activar a la caspasa iniciadora y luego a la caspasa ejecutora, y la caspasa ejecutora va a activar a las endonucleasas para fragmentar a los núcleos en fragmentos grandes que se llaman fragmentos nucleosomales o para degradar el citoesqueleto de la célula. Por la vía mitocondrial tenemos que generalmente la vía de muerte celular, que es el receptor del factor de necrosis tumoral, porque tiene dominio de muerte intracitoplasmático, se estimulan por por ejemplo, por los linfocitos autorreactivos, por linfocitos citotóxicos. Estos van a ir a activar a las caspasas iniciadoras, a las caspasas ejecutoras, y van a terminar siempre formando una vesícula apoptótica. La vesícula apoptótica se forma porque hay ruptura del citoesqueleto, entonces la membrana plasmática se pone frágil y realiza una vesiculación arrastrando a los componentes degradados del citoplasma con o sin fragmentos nucleares, y cuando se
se separa, tenemos que este cuerpo apoptótica está rodeada por la fosfatidilcerina o por la trombospondina, que son reconocidos por los macrófagos para ser fagocitados, destruidos y eliminados sin provocar ninguna reacción inflamatoria. Acá tenemos el mismo cuadro, pero tenemos aquí el grupo de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Siempre hay este grupo de proteínas proapoptóticas, antiapoptóticas, que no solamente se encuentran en la membrana externa mitocondrial, sino que también se puede encontrar en el citoplasma y en otros organitos intracitoplasmáticos. Y el juego de estos dos grupos de proteínas van a decidir la apoptosis o la sobrevivencia de esta célula, ¿no es cierto? Acá está el factor de necrosis tumoral, que es la que aquí se van a... Este receptor reconoce a los linfocitos autorreactivos y ¿para qué? Para que puedan ser eliminados a través de la apoptosis. Aquí están los linfocitos T citotóxicos, directamente van a ir a activar a la gram-sima B y esta gram-sima B directamente va a ir a activar a la caspase ejecutora para que se pueda realizar la apoptosis, para que se inicie la apoptosis, se formen cuerpos apoptóticos, puedan ser fagocitados, destruidos y eliminados. Ahí tenemos, esta es una célula normal, vemos aquí cómo el cuerpo apoptótico empieza a retraerse y a deformar su membrana celular. Hay una retracción de estas células, por eso es que los organitos intracitoplasmáticos se mantienen íntegras en su membrana, pero están retraídas, ¿no es cierto? Se forman las vesículas y miren, de un cuerpo apoptótico, de una célula apoptótica se forman varios cuerpos apoptóticos que son fagocitados y eliminados por los macrófagos. ¿Cuál es la correlación clínica de la apoptosis? La carencia de hormonas y de factores de crecimiento van a inducir a la apoptosis. El daño del ADN también induce a la apoptosis. Mal plegamiento, la acumulación de proteínas mal plegadas inducen a la apoptosis. También tenemos la apoptosis inducida por las familias de los receptores. Los linfocitos autorreactivos también entran en apoptosis. Y en las enfermedades asociadas a desregulación de la apoptosis, ¿no es cierto? También como por ejemplo el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, todas estas están relacionadas con la apoptosis. Analizaremos las carencias de hormona y los factores de crecimiento que inducen a la apoptosis. Todas las células que dependen de hormonas van a sufrir una apoptosis, podría ser fisiológica o patológica. Las neuronas que son expuestas, que no son expuestas a los factores de crecimiento nervioso, también sufren apoptosis. En estos casos hay una activación de la vía mitocondrial, porque los factores de crecimiento, las hormonas, activan la vía mitocondrial. Entonces hay una disminución de la síntesis de BCLA2, la BCLA, y se activa los sensores BIM para estimular a la BEC, que son proapoptóticas. Entonces, ¿cómo actúan estas proapoptóticas? Estas proapoptóticas van a alterar la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria, permitiendo la salida de la citocromo C. El daño del ADN. Las células portadoras de mutaciones de ADN van a acumular la proteína P53 también mutada, porque no puede reparar ese daño. Este hecho aumenta el riesgo de cáncer. La mutación del gen de la P53 está asociada genéticamente con la aparición de cánceres. P53. Mal plegamiento de las proteínas. ¿Cuándo se produce la acumulación del mal plegamiento de las proteínas? Envejecimiento, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, correa de Huntington y el Parkinson. ¿Qué pasa aquí? Las chaperonas son las proteínas que controlan la síntesis correcta de las proteínas por el retículo endoplásmico rugoso.
Cuando se sintetizan mal estas proteínas, las chaperonas no permiten que salga del retículo endoplásmico rugoso y van a ir acumulándose estas proteínas mal plegadas y nos va a llevar a un estrés del retículo endoplásmico. Este estrés del retículo endoplásmico activan, ¿no es cierto?, a los genes desencadenando, se activan las caspasas y terminan en apoptosis. Pero es que se activa los genes de la muerte celular programada y esas terminan activando las caspasas y se desencadena la apoptosis. La apoptosis inducida por la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral. ¿Qué estímulos van a actuar en este receptor? El Fas ligando de los linfocitos T se unen al Fas de otro linfocito T muy próximo. Entonces aquí se forma el Fas ligando Fas. Esta interacción permite la eliminación de los linfocitos autorreactivos. La mutación del Fas ligando impide la eliminación de los linfocitos autorreactivos y si los linfocitos autorreactivos sobreviven y sobrepasan los órganos de reciclaje de estos linfocitos, como son los ganglios linfáticos, el vaso, van a llegar a los tejidos estos linfocitos autorreactivos a través de la sangre y nos van a provocar enfermedades autoinmunitarias. Enfermedades asociadas a desregulación de la apoptosis. Apoptosis insuficiente o excesiva, de eso estamos hablando. Cuando hay una insuficiencia de la apoptosis, permite la supervivencia de las células con mutaciones de la P53, que es la base molecular de las células cancerosas. Entonces, en las células cancerosas, en los tumores malignos, hay muy poco apoptosis, pese a que son células anómalas con mutaciones de ADN, con mutaciones del gen del P53, pero estas se niegan a entrar en apoptosis y de esa manera sería la base molecular para explicar por qué estos tumores malignos crecen y tienen tamaños desmesurados, ¿no es cierto? Cuando aumenta la apoptosis, entonces hay pérdida de la población celular. En todas las enfermedades degenerativas, como es, por ejemplo, el envejecimiento, el envejecimiento no es una enfermedad degenerativa, el envejecimiento puede ser también fisiológico, ¿no es cierto? Pero en el envejecimiento, en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la corea de Huntington, aumenta la apoptosis. Hay pérdida de la población celular en los tejidos, por eso es que hablamos de la degeneración de los tejidos. Bien, hasta ahí hemos analizado lo que es necrosis y lo que es apoptosis. También existen otro tipo de muerte celular, ¿no es cierto? Expresiones de muerte celular. Tenemos la necroptosis o necrosis programada independiente de caspasas, porque en este tipo de muerte celular no existe estimulación de la caspasa. Luego tenemos la piroptosis, que también es una muerte celular programada genéticamente, pero que está acompañada de alzas térmicas. Y la ferroptosis, que se caracteriza porque hay una acumulación excesiva de hierro y de especies reactivas de oxígeno, que son muy tóxicas para la célula y eso permite que pasen a la muerte celular. Analizaremos lo que es la necroptosis o necrosis programada independiente de las caspasas. Es una muerte celular programada genéticamente, pero morfológicamente similar a la necrosis, independiente de las caspasas. Acá no se activan las caspasas, no participan las caspasas para desintegrar a las células. Esta forma de muerte celular es un híbrido de la necrosis y de la apoptosis. ¿Cuáles son las características morfológicas y bioquímicas? Bioquímica y morfológicamente se parece a la necrosis. ¿Por qué? Porque igual que la necrosis hay pérdida de las moléculas de ADN, hay edema celular, se generan especies reactivas de oxígeno, hay liberación de enzimas lisosomales y hay rotura de las membranas plasmáticas. Entonces, morfológicamente se parecen mucho a la necrosis, bioquímicamente también. La muerte es de origen genético y puede ser fisiológico, patológico.
La patogenia o mecanismo de la necroptosis. La necroptosis se inicia por la traducción de señales que son, esas señales pueden ser hipoxia, lesiones tóxicas, mutaciones del ADN, ARN vírico que estimula a los receptores de factor de necrosis tumoral, porque no presentan dominio de muerte intracelular o mitocondrial. Esa es una característica también, que no tiene dominio de muerte intracelular o mitocondrial. El receptor activado por sus ligandos, ¿qué va a hacer? Cuando se estimula este receptor, que es el receptor de factor de necrosis tumoral, estimula al complejo multiproteico, que es la RIP1, intracitoplasmático, es una sinasa asociada al receptor 1. Posteriormente, la estimulación de este complejo RIPK1 va a ir a activar al complejo multiproteico RIPK3, que fosforilan otro complejo multiproteico que es la MILK. Los residuos de este proceso de desintegración van a pasar del citosol a la membrana plasmática rompiendo. Por esta morfología se parece mucho a la necrosis por la ruptura de las membranas. ¿Quién rompe las membranas? Son los residuos de los productos de la fosforilación de la proteína MLKL. Ejemplo de necroptosis fisiológica se presenta durante la formación de la placa de crecimiento en los mamíferos. Ejemplo de necroptosis patológica en la esteatohepatitis, en la pancreatitis aguda, en la isquemia de reperfusión, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. También sirve como un mecanismo de reserva de las defensas del huésped frente a ciertos virus, como el citomegalovirus que codifican inhibidores de la caspasa. Este citomegalovirus sintetiza la FLIM y esta FLIM inhibe la acción de las caspasas. Por eso que las células que están infectadas por el virus no van a entrar en muerte celular porque estos virus tienen la capacidad de sintetizar sustancias anticaspasas como la FLIM. Entonces nunca esas células van a terminar en apoptosis, no van a morir. Ahí tenemos el factor solamente tiene este receptor, la necroptosis, no tiene el receptor intrínseco o de mitocondria, solo este receptor del factor de necrosis tumoral, que cuando se activan se juntan tres receptores de muerte y van a activar a la ZIP1, que es un complejo multiproteico, luego van a activar a la ZIP3, que también es un complejo multiproteico, que está asociada a la caspasa 8, pero en la necroptosis caspasa 8 no se activa. Por lo tanto, se hace inactiva y vamos a ver que las RIC1 y 3 van a formar el necrosoma. Y cuando se forma el necrosoma va a alterar, van a haber alteraciones metabólicas en la mitocondria. ¿Cuáles son esas alteraciones metabólicas de la mitocondria? Es que va a sintetizar menor cantidad de moléculas de ATP y va a ir a sintetizar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Entonces, si hay menor cantidad de moléculas de ATP, va a haber una degeneración bioenergética. ¿No es cierto? Pérdida de la integridad de la membrana. Sabemos muy bien que cuando hay menor cantidad de ATP, fallan las funciones de la bomba de sodio-potasio y eso nos va a llevar a una degeneración bioenergética. ¿No es cierto? Por eso hay el edema. Cuando se acumulan las especies reactivas de oxígeno y cuando los eros se acumulan, o cuando no se acumulan los eros actúan de la siguiente manera. Dan peroxidación lipídica y esta peroxidación lipídica van a atacar a todas las membranas, a la membrana plasmática, a la membrana de los lisosomas, etcétera, etcétera. Y si va a ir a atacar a la membrana de los lisosomas, se va a hacer permeable la membrana de los lisosomas y va a haber liberación de las enzimas lisosómicas en el citoplasma de la célula. Luego la peroxidación lipídica también da un daño en la membrana y edema de los órganos. Luego también da oxidación de las proteínas y daño del ADN.
Y esta oxidación de las proteínas va a permitir el ataque de las proteínas, tanto de la membrana como las proteínas citoplasmáticas, y nos va a llevar a lo que se llama muerte por necroptosis. Acá vemos que no activa, si bien está la caspasa en este complejo multiproteico, la caspasa 8 no se activa. Si se activa, entonces entramos directamente a lo que es la muerte por apoptosis. Piroptosis. Es una muerte celular programada genéticamente también, pero que va acompañada de alzas térmicas. Las causas son los productos microbianos que penetran en el citoplasma de las células. Por ejemplo, bacterias podría ser. Estos productos son reconocidos por los receptores inmunitarios innatos citoplasmáticos. Estos receptores van a activar al complejo multiproteico que se llama inflamosoma. El inflamosoma va a activar a la caspasa 1, y esta caspasa 1 va a hacer de que la interleucina 1 que está activa se va a activar gracias a la caspasa 1. Entonces, activa a la interleucina 1 que se llama interleucina 1B, convirtiéndose en interleucina 1, que es la interleucina activa. Esta interleucina 1 es una citocina que inicia la reacción inflamatoria reclutando los leucocitos para la reacción inflamatoria, y también es responsable de las alzas térmicas. Es responsable de las alzas térmicas, que es una característica de la piroptosis. La caspasa 1, 4 y 5 inducen a la muerte celular. Aquí sí hay activación de las caspasas. Algunos microorganismos matan a las células afectadas por la piroptosis y al mismo tiempo desencadenan una reacción inflamatoria. ¿Sí? Morfología. Hay edema celular, hay pérdida de la integridad de las membranas, hay liberación de los mediadores químicos de la enfermedad y, lo más importante, alzas térmicas por la interleucina 1. Ferroptosis, otra forma de muerte celular. Es un tipo de muerte celular que se caracteriza porque se va acumulando grandes cantidades de hierro, que es tóxica, grandes cantidades de hierro intracitoplasmáticas, que es tóxica para la célula. Pero también van acumulando grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, los famosos EROS, y va fallando en este caso las sustancias antioxidantes como la glutatio. Por lo tanto, los radicales causan peroxidación sin control de todos los lípidos de la membrana, porque las especies reactivas de oxígeno da peroxidación lipídica, ¿no es cierto?, de todos los lípidos de las membranas. Y de esa manera se altera la semipermeabilidad de la membrana, que nos va a llevar a una muerte celular parecida a la necrosis. Este proceso está regulado por señales específicas y se puede prevenir reduciendo la cantidad de hierro. Morfología. Ultraestructuralmente hay una pérdida de las crestas mitocondriales y ruptura de la membrana mitocondrial externa, nada más. Este tipo de muerte está relacionado con cierto tipo de enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y los accidentes cardiovasculares. Bien, hemos terminado con todos los tipos de expresión morfológica de muerte celular y entraremos a analizar qué es la autofagia. La autofagia es un proceso en el que la célula ingiere sus propios contenidos para su supervivencia. ¿Cómo ingiere sus propios contenidos? Va a ir trasladando sus componentes intracitoplasmáticos hasta el lisosoma para que dentro del lisosoma sean degradados y los residuos que le sirve a la célula las va a reutilizar y los que no le sirve las va a eliminar por exocitosis. Esta autofagia es un mecanismo de adaptación para la supervivencia en condiciones de estrés. Se mantiene la integridad de las células, reciclando metabolitos esenciales y eliminando los desechos en condiciones de falta de nutrientes. Tipos de autofagia.
Dependiendo de cómo se libera el material digerido, puede ser autofagia mediada por las chaperonas. Las chaperonas introducen las sustancias dentro de los lisosomas. Entonces, mire, agarran las chaperonas, las proteínas, generalmente proteínas mal plegadas, y las van a introducir a los lisosomas. Y son destruidos en los lisosomas. La microautofagia. ¿En qué consiste la microautofagia? Es que el mismo lisosoma invagina su membrana arrastrando el material que existe en el citoplasma. La mete dentro del citoplasma y degrada a este material, a todo el material citoplasmático que ha metido al lisosoma. La va a degradar por sus enzimas lisosómicas y va a eliminar los desechos, y lo que va a poder utilizar las va a reutilizar para sobrevivir. La macroautofagia o autofagia propiamente dicho, ¿qué implica? Implica secuestro de porciones de citoplasma en una doble membrana que se llama autofagosoma. Entonces, la macroautofagia se caracteriza porque se forma el autofagosoma. Ahí dentro del autofagosoma va a secuestrar porciones de citoplasma. Y este autofagosoma tiene que ir a fundirse con el lisosoma y se forma el fagolisosoma para su desintegración de todos los componentes, inclusive la membrana interna del autofagosoma es desintegrada por las enzimas lisosómicas. Las causas para la autofagia pueden ser fisiológica o patológica. Ejemplo de causas fisiológicas: ejercicios exagerados, la renovación de los orgánulos viejos. Los orgánulos viejos, por ejemplo, aquellos orgánulos senescentes que se quedan dentro de la célula, tienen que ser degradados, tienen que ser destruidos para ser eliminados. Hay renovación de orgánulos. Y por supuesto que después esos orgánulos van a ser reemplazados por orgánulos nuevos. Y el envejecimiento celular. En el envejecimiento celular ocurre esto de la renovación de orgánulos senescentes. Patológicos, perdón, invasión de microorganismos, los microorganismos, por ejemplo, que penetran en las células, van a ser un producto de que estimulan la autofagia y las carencias nutricionales. Patogenia o mecanismo. Los estímulos, como la inanición, que es la carencia de nutrientes, o la disminución de los factores de crecimiento, van a estimular a los genes de la autofagia, que se llama ATG. Este ATG estimula un complejo multiproteico de iniciación. Este complejo multiproteico de iniciación son 4 proteínas que se encuentran en el citoplasma, intracitoplasmáticos son. Estas proteínas, este complejo proteico de iniciación, va a ir a estimular al complejo proteico de nucleación. Este complejo proteico de nucleación va a ser la que forma la membrana de aislamiento llamado fagóforo. ¿Sí? La membrana de aislamiento que se forma por el complejo proteico de nucleación se llama fagóforo. Entonces, esta membrana de aislamiento se alarga, rodeando a porciones citoplasmáticas, y luego se encierra a todos estas porciones citoplasmáticas, formando recién el autofagosoma. El alargamiento de la membrana de aislamiento y el cierre de esta membrana depende de la acción coordinada de 2 sistemas parecidos a la ubiquitina, que son los lípidos P y las proteínas de cadena ligera 3, que están asociados a los microtúbulos L3. Estos son los responsables para que se formen el autofagosoma a partir de la membrana de aislamiento. La L3 y los lípidos P están aumentadas en las células que entran en autofagia. Por eso es un marcador de la autofagia. Entonces, cuando nosotros queremos ver si esa célula está en autofagia, vamos a buscar estos marcadores. La L3 y los lípidos PE.
La L3 unida a los lípidos marca agregados de proteína y orgánulos improductivos para ser englobados por la membrana del auto. O sea, ¿qué función desempeñan esta L3 unida a los lípidos? Son marcadores. Dice, esta tienen que ser englobados en membrana para ser degradados por los lisosomas. Es un mecanismo que utilizan todas los procesos fisiológicos o los procesos patológicos, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma el autofagosoma? El autofagosoma, una vez de que la membrana de iniciación se ha tenido que alargar, se ha tenido que encerrar, ¿no es cierto? Y se ha formado el autofagosoma. Tiene que madurar este autofagosoma. O sea, tiene que convertirse en ácido, porque no se olviden que los componentes intracitoplasmáticos son de un pH neutro. Y cuando se engloba dentro de una membrana, entonces tiene que acidificarse. ¿Por qué? Porque tiene que irse a unir al lisosoma, y el lisosoma tiene un pH ácido. Y de esa manera, entonces, decimos que tiene que madurar y acidificar su medio para unirse al lisosoma, formando el autofagolisosoma. La membrana interna del autofagosoma y los componentes citológicos englobados son degradados por enzimas lisosómicas. Y en este proceso de degradación de las enzimas lisosómicas se van formando también radicales libres de oxígeno. Función de las proteínas de cadena ligera asociada a microtúbulos. Es un marcador, ya hemos dicho, para detectar las células que se encuentran en autofagia. En este tipo de células se encuentran grandes cantidades de esta sustancia L3 y los lípidos P. Señala a las sustancias que hacen LC3, señala a las sustancias, organulos y proteínas citoplasmáticas que tienen que ser degradadas por autofagolisosoma. Acá está patogenia y mecanismo de la autofagia. Estoy hablando, estos son los orgánulos intracitoplasmáticos. Tenemos mitocondrias, tenemos vesículas, aparato de Golgi, tenemos citoesqueletos, retículo endoplásmico, rugoso, liso, etcétera, etcétera. Todos aquellos orgánulos que pueden ser envejecidos o pueden ser normales, pero que están marcadas por la LC3. Ahí está el complejo de iniciación que va a activar al complejo de nucleación, y este complejo de nucleación va a hacer de que se alargue la membrana, ¿no es cierto? Formando el fagógrafo, y se alarga esa membrana, se encierra, ¿no es cierto? Y a todos los elementos que están marcados con la LC3 va a encerrar y se va a formar el autofagosoma, que tiene que madurar, se tiene que acidificar para que se fusione con el lisosoma, ¿no es cierto? Entonces formando el autofagolisosoma, y ahí dentro se va a degradar la membrana interna del autofagolisosoma y todos los productos que ha sido englobado. Degradación y eliminación. O puede ser de que los elementos que le sirva va a reutilizar. Y de esa manera va a sobrevivir esta célula por falta de nutrientes, por ejemplo.